Buenas noches, mi nombre es Calixto Marcos Cedarro del grupo 312 V. El tema que les voy a exponer es el uso y aplicaciones de métodos con y sin pasos de parámetros. Tenemos lo siguiente. En la introducción tenemos lo que es el parámetro, es el valor, el estándar de un lenguaje de programación C, es decir, el que se utiliza normalmente en especificar otras cosas. Sin embargo, existe otro enfoque para el envío de argumentos en su respectiva recepción como parámetros. En dicho enfoque, quiere decir que copia el valor de una referencia, normalmente de originales. Y la forma de implementarlo es a través de apuntadores, que se utiliza como un esquema para establecer dichos parámetros de una referencia. ¿Qué entendemos como parámetros? Estos términos pueden argumentarse a menudo intercambiando ideas a su alrededor, como un texto. Puede servir como ayuda a diferenciar un significado en términos de un lenguaje de programación. A menudo se utiliza para declarar una variable o un método o argumentar un comando que sirve como una función para llamar a un parámetro con una variable y un argumento como un valor. Como se muestra en la imagen, ahí está declarando variables. Métodos con un retorno. Un método se vuelve un código a través de que unas circunstancias se integran al ecosistema de un retorno y lanza una sección. Ese tipo de comandos pueden concluir con el tipo de declaración de variables o cuando se integra el método que se declara como valor de retorno en Boolean. Ahí tenemos unos pasos de parámetros a funciones de una aplicación. Vemos esta situación muestra cómo se conjugan los parámetros. El primer código corresponde a una función que es el inciso A de un parámetro. El segundo código representa a una función como tipo de retorno do que trabaja con tres parámetros. Se deberán pasar como o sea equivocada al parámetro A, que es el A, el tipo de entero, el parámetro B. De esta manera tenemos que es un tipo C de tipo do, como vemos en la imagen. Tenemos uso de aplicaciones. Dentro de los paréntesis tenemos lo siguiente. Este es un ejemplo, un breve ejemplo. Si existen varios parámetros se escriben separados con comas. Aquí vemos los tipos de parámetros de un número. Tenemos un parámetro de un ejemplo que es el resultado igual de una raíz. Y tenemos que para ejecutar esta función tenemos un tipo de retorno distinto de void. Devuelve un resultado. Se puede usar como una asignación de constante a una variable para mostrar algo en la pantalla o cualquier proceso donde pudiéramos insertar una variable del mismo tipo que una función. Ahí tenemos el ejemplo. Tenemos otro ejemplo donde estamos ejecutando un código para comprobar distintas formas de uso de una función, como es el 8main, el void raise, doble número, que esto es como resultado de un might. Y con parámetros tenemos lo siguiente. El programa anterior utilizamos la función de tipo retorno, que es void, que en otros lenguajes se denomina procedimiento. Pero hay un aspecto de diseño que podemos considerar incorrecto. Al principio de una función debe tener una tarea concreta
y bien delimitada, evitando hacer tareas complementarias o que puedan corresponder a otras funciones. Aplicaciones. Ahí tenemos unas aplicaciones de main, un argumento, parámetros y un argumento. Llamada de referencia, parámetro. Representa argumentos de parámetros de una llamada de referencia. La referencia es un argumento justo en la llamada de una función de aplicaciones en un uso de parámetro. Bueno, ya para terminar, la conclusión sería que los valores de las variables utilizadas como argumentos sirven para crear referencias especificadas usando alguna palabra reservada, implementación de una función. También es transparente, lo que significa que se implementa tal como si los parámetros fueran variables locales o pasados por un valor correspondiente. Y tenemos las bibliografías, que son las que saqué de internet, que me sirvieron como guía para hacer una pequeña representación. Gracias.